Largos días y plácidas noches. La siguiente crítica es sobre el cómic The Walking Dead. Un cómic a blanco y negro de la editorial Image, ideado y escrito por Robert Kirkman. El cual tiene una adaptación para una serie de televisión del mismo nombre, además de un par de videojuegos para la séptima generación de consolas. El cómic tenía inicialmente a Tony Moore como dibujante principal, estando a cargo de las portadas y las viñetas. No obstante, este fue desplazado por otros dibujantes conforme avanzó más el cómic. Esto ha resultado ciertamente contraproducente para el producto final, debido a que en contraste el dibujo de los primeros tomos es notoriamente superior. El trazo de Moore es visualmente más agradable, al ser mejor definido, y los dibujos son más consistentes a comparación de los dibujantes que lo reemplazaron, que además presentan varios errores. Como poner ojos chuecos en reiteradas ocasiones. El autor cubre a su obra de los matices más distintivos del género y los une de la mejor manera posible. Cabe denotar una fuerte influencia de obras cinematográficas clásicos como El Amanecer de los Muertos de 1978. El argumento de la historia es bastante simple y lleno de elementos típicos a obras del género de zombies. Sin embargo, la trama explota en la mayor medida de lo posible toda esa conjunción de elementos clásicos del género para poder hacer una gran historia. La historia se centra en Rick Grimes, fácilmente se podría llamar Crónicas de Rick Grimes en el fin del mundo en lugar de The Walking Dead. Rick es un ex policía que fue herido gravemente durante un tiroteo, quedando en coma. Al despertar se encuentra en un mundo devastado con una población diezmada por una implacable plaga zombie. La trama se irá desenvolviendo conforme a los elementos que rodean a Rick. La acción es puesta en segundo plano, siendo ubicado más como un elemento para darle crudeza a la historia en lugar de ser el eje principal de la trama y por tanto la justificación de esta. Aquí el elemento verdaderamente esencial son las personas. The Walking Dead es una historia sobre personas, cómo estos se relacionan y se desenvuelven en un entorno hostil de constante estrés con una sociedad destruida. Además de esto, otro punto a relucir sería que no abusa del terror claustrofóbico. O sea, hacer que la historia transcurra principalmente en lugares cerrados como una ciudad, sino que en su lugar se nos muestra diversos parajes desoladores afectados por la plaga y el paso del tiempo. En el transcurso de la historia se irán sumando más personajes tanto antagónicos como secundarios. En la historia se suman varios antagonistas, unos mejores que otros, que rayan entre gente desesperada por sobrevivir ante el brutal mundo que los rodea y simples desgraciados enloquecidos por la destrucción de la sociedad y embriagados de poder en este nuevo mundo dividido y decadente. Los personajes secundarios se van uniendo a la travesía de Rick por la supervivencia, aportando un soporte emocional para este y ayudando a que mantenga su equilibrio mental ante las situaciones abrumadoramente estresantes por las que pasa. Muchos simplemente están bien caracterizados, pero en su mayoría estos tienen el suficiente desarrollo o desenvolvimiento como para crear cierta empatía con el lector. En general sus motivaciones y reacciones son consistentes con respecto a cómo son planteados. Lo malo con respecto a estos es que muchas veces estos llegan a morir antes de haber tenido un buen desenvolvimiento, haciendo que se sienta que la trama más bien se precipitó de manera muy acelerada en momentos para compensar el un tanto lento progreso en algunas partes de la historia. Por su parte los zombies, las clásicas criaturas lentas y purulentas pero que abundan en número, por su parte son usados tanto para poder justificar el marco general de la historia y para hacer avanzar la historia en momentos determinados. En resumen, The Walking Dead es de lo mejor del género de zombies, que nos muestra que no hay que ser necesariamente innovador para hacer una buena historia, sino simplemente explotar de forma adecuada todos los elementos de los que se dispone. La obra se nutre de los elementos más marcados del género, tomando lo mejor de estos y desechando los clichés más flojos de este. Aunque no está ausente de algunos problemas como ya se ha mencionado. Una obra totalmente recomendable para todo fan del género de zombies, pero en especial para aquellos que disfrutan de historias clásicas de género como El Amanecer de los Muertos de 1978 o del afamado La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. Para finalizar, quisiera recordarles también ver las partes 2 y 3, que complementan aún más este material. Sin más, hasta un próximo video.